Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este Facebook Live. Hoy estoy muy contenta de platicar nuevamente con mi colega Santiago Brand. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días desde aquí, desde Singapur. Qué envidia, de verdad que me das una envidia tremenda, sabiendo que, bueno, allá tienen la pandemia pues prácticamente controlada, que además está haciendo muy buen clima. Aquí en la Ciudad de México, bueno, ya hace un poquito menos de frío, pero, o sea, sí, sigue haciendo frío, ¿no? Entonces, pues la verdad me das mucha envidia, pero además te admiro mucho. Quiero compartirles que, bueno, Santiago es mi mentor, es un pro, es un experto en el tema que les vamos a platicar hoy. Para quienes no pudieron estar la semana pasada en el Instagram Live, bueno, pues decidimos repetir la sesión. Hay gente que le platicaba ahorita a Santiago que me dice, oye, qué bueno que lo van a poder volver a hacer, porque hay mucha gente que está interesada en el tema, Santiago. Entonces, bueno, pues gracias Excelente. por acompañarme. No, a ti gracias por la invitación y por siempre procurar que hablemos de estos temas innovadores e interesantes, por demás que me parece que nuestros colegas o profesionales de la salud o inclusive el público en general se pueden beneficiar de cómo implementamos ahora las intervenciones en salud mental, ¿no? Exactamente. La idea, bueno, de estos live, pues es como bien lo menciona Santiago, poder llegar tanto a los colegas como a otros profesionales de la salud y también al público, porque de repente es algo que yo creo que nos pasa, que los psicólogos, los médicos, hablamos en un lenguaje que nadie entiende, no nos tomamos el tiempo de explicarle a nuestros pacientes y bueno, yo la verdad es que me he tomado he tomado ese compromiso, ¿no? De poder hacer estos eventos de difusión, de psicoeducación, de pues charlar de la manera en como lo hacemos los amigos. Yo, bueno, les digo que mi área Zoom, pues es el área de la sala de mi casa, como podrán ver. Y bueno, pues con todo cariño lo hacemos y tratando de que la gente que nos sigue, pues también pueda entender un poquito más acerca de estos temas, de las opciones que actualmente tiene disponibles. Eh, Como decía Santiago, bueno, el mundo está cambiando. Y hoy vamos a hablar de mapeo cerebral y por qué todos deberíamos de contar con un mapeo cerebral. Bueno, nada más déjenme decirles un poquito del background de Santiago. Santiago es psicólogo clínico y deportivo, es experto en mapeo cerebral. Está, pues ya desde hace cuánto tiempo, Santiago, trabajando con estos temas. Ya con neurofeedback, biofeedback, 13 años. Increíble, Wow, parece que fuera ayer cuando hice el primer curso y ya son 13 años en esta carrera. así es. Cuenta, bueno, pues con muchas certificaciones. Trabaja también con algo que se llama Brain Spotting, que ojalá un día también podamos hacer un live para que nos platiques acerca de esto. Es alguien muy reconocido en nuestro campo, da seminarios, webinars, cursos por todo el mundo. Me ha tocado estar en diferentes eventos y bueno, los vamos a invitar al final a los profesionales de la salud que estén interesados. Les vamos a compartir la información de un curso que va a impartir Santiago a propósito de estos temas y que bueno, esperamos que los profesionales se animen y la gente que del público que nos está escuchando también inviten a sus profesionales de la salud a que se actualicen, a que se capaciten en estos temas, porque creo que pueden hacer una diferencia muy importante en lo que son sus tratamientos. Entonces, bueno, vamos a empezar por el principio, vamos a repetir un poquito de la información que manejamos la semana pasada. Santiago, por favor, platícanos, ¿qué es un mapeo cerebral? Bueno, para poder entender los beneficios de un mapeo cerebral, Claudia, básicamente es muy importante comprender que es saludable, que Ujú, en
en el tema de salud física y sobre todo de salud mental y en lo que se refiere a la mente y al cerebro, salirnos del paradigma de que el diagnóstico que se le da a una persona es lineal y por el contrario es multifactorial. Y el mapeo cerebral es una herramienta de valoración no invasiva, eso es lo más importante, que es no invasiva, no es dolorosa, no genera mayor grado de disconfort y de incomodidad para la persona, que ayuda a medir principalmente el electroencefalograma o la actividad eléctrica del cerebro. Y cuando el cerebro nos habla en el lenguaje, en un lenguaje que es electricidad, en voltaje, en poder, en amplitudes, en frecuencias. Y nosotros, como cualquier traductor, hace una interpretación de ese idioma y se la traduce a una persona con el fin de mostrarle por qué su cerebro no está funcionando adecuadamente. Y por un lado, por qué no duerme bien, por qué se le olvidan las cosas tan fácilmente, por qué tiene dificultades para controlar la ira, por qué académicamente no está rindiendo bien, por qué relacionarse con los demás es difícil. Pero del otro lado también permite ver una persona saludable y que puede rendir mejor. Entonces, el director de una empresa, cómo puede ser un ejecutivo mucho más eficiente, el deportista, cómo puede rendir mejor, sacarle más provecho a sus habilidades de concentración y de manejo del estrés, el músico que quiere mejorar en sus habilidades. Entonces, son dos frentes a los que el mapeo cerebral nos ayuda. Uno, cuando una persona viene a consultarnos porque hay una molestia o molestias, entonces podemos ayudar y decirle, mira, las razones por las que pasa o lo que te pasa son estas. Y viene un deportista, una persona, un ejecutivo, un músico, un actor, cualquier persona que esté interesada en el alto rendimiento, un estudiante, y dice, yo quiero entrenar mi cerebro para mejorar. El mapeo cerebral es el punto de partida porque nos ayuda a determinar cuál es el curso de acción o los cursos de acción más eficientes a tomar. Entonces, y básicamente eso es lo único que se coloca. El gorro recoge la actividad eléctrica del cerebro, la pasa por un amplificador, el amplificador la envía a un ordenador, a un computador, y eso es lo que se le muestra a la persona. Esas ondas cerebrales, esas líneas que suben y que bajan, nos brindan información básicamente acerca de todo lo que hace el cerebro de esa persona, y nos brindan información acerca de cómo está su sueño, de cómo está su memoria, de cómo se encuentran sus estados de ánimo, de cómo se encuentra su atención y su concentración, de cómo se encuentra su aprendizaje, de cómo se encuentra la capacidad de relacionarse con los demás. Y después eso, a través de un software, de un programa especializado, esas líneas se pueden convertir en imágenes de colores en tercera dimensión, que en unos diferentes colores le muestran a la persona cuáles son las regiones de su cerebro que están afectadas y cómo se pueden entrenar esas regiones para optimizar su rendimiento. Entonces, en el paradigma tradicional, sobre todo nosotros como psicólogos o médico o psiquiatra, viene un paciente a consultarnos y básicamente el paciente nos cuenta la historia. Entonces nosotros le decimos, fulano, fulana, cuéntame por favor qué te trae aquí. Y la persona dice, mira Santiago, mira Claudia, es que yo me deprimo mucho, es que tengo una historia de trauma, es que fui abusada sexualmente, es que fui secuestrado, es que sobreviví a un accidente, es que estoy mal con mi pareja, en fin, X o Y motivo de consulta. Con el mapeo cerebral nosotros transformamos ese paradigma y básicamente cuando viene un paciente a verme por primera vez, yo no le pido que comparta demasiada información. ¿Por qué? Porque yo puedo discernir, es decir, yo le puedo decir a la persona las razones por las que me está viniendo a ver a través de ver su actividad cerebral. Ahora, esto no es una prueba 100% infalible, pero tiene un grado de confianza del 85-95%, que es bastante alto. Entonces, a medida que yo voy viendo la actividad cerebral, le voy diciendo a la persona, mira, esta actividad cerebral me dice que tienes una tendencia a que se te olviden las cosas. O veo que no estás durmiendo bien. Entonces la persona comienza a decir, ¿y tú cómo sabes eso? Yo le digo, tu cerebro nos está hablando. Cuando hacemos un mapeo cerebral, entablamos un diálogo con el cerebro y el cerebro nos dice, mire, esto es lo que me está pasando en estas frecuencias, en estas amplitudes y en esta región cerebral. Por eso no estoy bien y por eso necesito que se me ayude a entrenar. Entonces,
terminan ocurriendo una serie de eventos fortuitos para nosotros como profesionales, y uno de los más comunes es que eso ayuda a generar mucha credibilidad. Nos ayuda a generar credibilidad porque estamos o confirmándole a la persona cosas que ya sospechaba, o estamos dándole información a la persona de cosas que no sabía que estaban ocurriendo. Y eso obviamente le da un parte de tranquilidad al usuario en varios sentidos. El primero es, ok, la persona normalmente dice, oye, yo sabía que no estoy loco, yo sabía que esto no me lo estoy inventando, yo sabía que algo no estaba funcionando bien. Dos, le da un parte de tranquilidad porque el mapeo cerebral deja saber que todo cerebro humano es vulnerable y es delicado, es frágil. Y todos estamos expuestos a tener periodos de tristeza o periodos de agobio más grande, todos estamos expuestos a no dormir bien. Entonces, por un lado, desestigmatiza mucho también la asistencia a un profesional de la salud mental, porque sobre todo en los países hispanos, la creencia es, yo voy al psicólogo si estoy loco, yo no estoy loco, yo no voy al psicólogo. Y básicamente nosotros le estamos mostrando a la persona que no está loca, que simplemente su cerebro como un órgano, como cualquier órgano del cuerpo, es un órgano que está expuesto al medio ambiente, que está expuesto a tóxicos, que está expuesto a trauma, que está expuesto a una mala alimentación, que está expuesto a muchas cosas, y que es un órgano frágil que también sufre los efectos. Entonces, esto, cuando la persona ya hace un mapeo y hace un scan de su cerebro y puede ver las imágenes, muchas veces la persona misma, el paciente mismo, muestra sus escanes cerebrales a sus familiares y a sus amigos y dice, miren lo que me hicieron, cómo está esto de interesante, y voy a ir a que me entrenen el cerebro. Entonces ya no es, estoy ocultando que estoy al psicólogo porque no quiero que mi familia, no quiero que mis amigos piensen que estoy loco, que tengo un problema mental, que me están medicando, que quién sabe qué voy a hacer. La gente ya se enorgullece en parte de mostrar sus imágenes cerebrales y decir, mire, esto es lo que me pasa, y ahora el paciente, el usuario de nuestro servicio, se convierte en un multiplicador donde dice, miren, yo hice esto y me benefició. Esto puede ser beneficioso para ti. Entonces, comienza también un esquema de voz a voz donde el paciente está contento, envía amigos, envía familia que también reciben los beneficios, que están contentos, y de esa manera desmitificamos el trabajo en psicología, que no es para los locos. Y dos, estamos haciendo una psicología más objetiva. No estamos confiando solamente en el relato subjetivo de la persona, no estamos confiando en una prueba psicométrica que puede ser de ayuda, y sobre todo no estamos confiando en elementos como el DSM, que es un manual de diagnóstico. Y no estamos confiando en una guía o un listado de síntomas. Estamos confiando en lo que el cerebro del paciente nos dice. Y la información que da el cerebro es muy válida, es muy confiable, y el electroencefalograma no miente. La persona me puede decir, yo estoy bien, yo estoy de maravilla, y en el patrón eléctrico del cerebro puede aparecer que tiene un trastorno del sueño, o puede aparecer que tiene isquemia o falta de irrigación sanguínea. Entonces, la persona me puede decir que está bien y aparentar todo lo que él o ella pretenda, pero el mapeo va a ayudar a vulnerar y a desnudar esa barrera que se coloca inicialmente. Fíjate que, por ejemplo, con los adolescentes funciona muy bien. Cuando yo tenía la clínica en Bogotá, venían muchos los adolescentes con una muy mala actitud, muy a la defensiva, muy herméticos, pensando que venían a ver otro psicólogo más. Me van a sentar, a hablar con otro extraño, yo tengo que explicarle mis problemas a este personaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjate que cuando yo les empiezo a hablar y a mostrar las imágenes en 3D del cerebro, muchos adolescentes giraban a mirar a papá o mamá y decían, aquí sí quiero venir. ¿Por qué? Porque estaban viendo su cerebro en 3D, estaban viendo las imágenes, y luego yo les hacía un demo de neurofeedback para entrenar su cerebro, lo cual les encantaba. Entonces, estamos desmitificando que la psicología es ir a una psicoterapia. Aburrido. Ahora, quiero aclarar que la psicoterapia es fundamental y es importante, pero lo que quiero ilustrar aquí también es que existen herramientas como esta que para un psicoterapeuta, para un psiquiatra, para un médico neurólogo, para un pediatra, para un fisioterapeuta, para un consejero, para un psicólogo clínico, para un psicólogo organizacional, son valores agregados, son herramientas de apoyo
que no pretenden reemplazar el profesional ni el quehacer del profesional. Yo siempre he sido partidario de intervenciones integradas, es decir, integrar psicoterapia con neurofeedback, con brain spotting, con MDR, con nutrición, con farmacoterapia, con lo que sea necesario para esa persona. El mapeo cerebral es solo una herramienta, es muy poderosa, es muy eficiente, pero es una herramienta en un arsenal que cuando se combina con otras herramientas, pues ayuda a brindar un panorama de esperanza y de claridad mucho más eficiente para el usuario. Así es. Voy a hacer varias acotaciones a lo que has dicho, pero quiero invitar a la gente que ya se conectó también a que nos compartan si es que alguno tiene la experiencia de esto que estamos hablando hoy, de mapeo cerebral. Si a ti te han hecho un mapeo cerebral, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia, para qué te ha servido. Si no te lo han hecho, bueno, pues igual dinos que no te lo han hecho, ¿no? Y pues ayúdanos a compartir este video para que podamos llegar a más gente. Porque como decía Santiago, lo que queremos hacer es un efecto multiplicador de esto. Yo iniciaba la semana pasada el Instagram Live diciendo que, bueno, tanto tú como yo queremos hacer una mejor psicología. Y yo creo que hoy por hoy los profesionales estamos buscando eso, una psicología más objetiva, una psicología basada en evidencia. Tú has dicho en otro video que, bueno, ya te escuché varias veces, ¿no? Porque me gustó mucho. Dices, tenemos que pasar de lo anecdótico, de las observaciones, a los datos duros, porque esta es una carencia que, pues, así como yo he platicado con médicos, por ejemplo, y hay un médico que recién me acaba de decir, bueno, es que así nos educaron. Y yo creo que también como psicólogos, dentro de lo que fue nuestra formación, bueno, creo que tú y yo somos contemporáneos más o menos, ¿no? A lo mejor en la época en la que nosotros fuimos a la escuela, a la universidad, pues no se sabían muchas cosas. Hoy, por ejemplo, en la mañana platicaba en un programa que me invitaron para hablar de depresión. Yo les decía que al menos cuando yo estuve en la universidad, había muchos mitos en torno al cerebro, ¿no? Si perdías neuronas, eran neuronas que nunca podías recuperar. Y bueno, les platicaba justamente hoy del tema de la neuroplasticidad. Me parece que es un principio fundamental en el cual este tipo de intervenciones se apoyan. Y algo que yo también comentaba la vez pasada y que lo quiero repetir porque me parece importante, es que, bueno, antes de yo introducirme en este campo y antes de conocer a Santiago, yo leía al doctor Daniel Lehrman, al doctor Paul Swingle, en donde ellos decían, por un lado, bueno, el doctor Daniel Lehrman, que es psiquiatra, decía, es que el psiquiatra es el único que no ve el órgano que trata, ¿no? Refiriéndose a las aproximaciones tradicionales. Gracias a la tecnología, gracias a instrumentos como el electroencefalograma cuantitativo, como el mapeo cerebral, que es de lo que estamos hablando hoy, gracias a eso nosotros podemos ver ese órgano. Un órgano que, como bien dices, es un órgano vulnerable a un montón de cosas. O sea, el hecho de que esté guardado en una cajita, no quiere decir que no le pase nada. O sea, nuestro cerebro tiene una gran facultad, me parece que es bueno, es el órgano maestro, ¿no? Pero desde luego está, aunque no esté físicamente expuesto, por así decirlo, está expuesto a lo que es los factores, bueno, tú ya mencionabas, ¿no? El factor de trauma tanto psicológico como físico, obviamente, ¿no? Si te das un golpe, ¿no? Acaba de pasar el Super Bowl y bueno, yo sé que hay muchos fans del Super Bowl, pero bueno, sabemos que es un deporte en el que las contusiones, pues, generan efectos, ¿no? En nuestro cerebro. Está también la parte nutricional que también comentabas. Ahorita vamos a hablar de la depresión, me gustaría que habláramos de la depresión y esta teoría que está surgiendo alrededor de la inflamación, ¿no? La inflamación que también puede sufrir el cerebro. Factores ambientales, de toxicidad, o sea,
tenemos que ocuparnos de nuestro cerebro y una de las mejores formas de hacerlo pues es precisamente conociéndolo, estudiándolo, pudiendo tener esta imagen. Ahorita que tú mencionas que llegan contigo los pacientes y tú prefieres que no te cuenten mucho, fíjate que la experiencia que yo tengo, yo pertenezco a un grupo de pacientes, ¿no? En donde estamos hasta aquí de ir con médico tras médico tras médico y tener que explicarles nuevamente toda la historia. Y creo que esto es algo que muchos pacientes se enfrentan, ¿no? Tener que contar la misma historia a cada especialista que ven. Y lo que tú dices es, bueno, en el caso del mapeo, yo le digo al paciente que tiene. Decíamos la semana pasada, es como una bola mágica, pero no es una bola mágica, es un estudio con parámetros que nos ofrece muchísima información. Eh, Déjame leerte lo que están diciendo las Ok. personas que se están conectando. Nos dice Mónica Romero, dice, yo llevé a mi hijo a neurofeedback porque no quise medicar a mi hijo que fue diagnosticado con déficit de atención. Bueno, este es un punto importante y me gustaría que habláramos de esto. Dice, sin embargo, fue muy difícil para él porque llegó un momento en que él me pidió ya no ir. Me sirvió porque detectaron que su déficit fue provocado por una telita que tiene el cerebro que no se terminó de formar. Eh, También Oti nos dice que está interesada en saber más del tema y nunca he recibido un mapeo cerebral. Y Mónica nuevamente nos dice, me gustaría saber cómo tratar la depresión profunda, ataques de ansiedad y pánico. Eh, vamos por orden. Claro que sí, sí. Bueno, mira, básicamente el neurofeedback como estrategia de entrenamiento del cerebro nació de los estudios y del tratamiento con el déficit atencional, el famoso trastorno de déficit atencional o déficit atencional con hiperactividad. Y de hecho, hoy en día, el neurofeedback ya es avalado por la Academia de Pediatría de los Estados Unidos como Así un es. tratamiento quiere más efectivo para el TDA. Y el aval de una asociación médica, sobre todo una asociación médica pediátrica de los Estados Unidos, es un valor de impacto muy fuerte para neurofeedback porque muestra que el trabajo que nosotros hacemos es serio, que es un trabajo Ujú. con bases científicas, pero más allá de hablar de ciencia o no ciencia, es un trabajo donde nos hemos dado la tarea de cuantificar al detalle los cambios que se dan en el cerebro cuando se trata de este tipo de condiciones. Hay otra persona que habla de depresión, otra que habla de ataques de pánico. Bien estemos hablando de déficit atencional, bien estemos hablando de depresión, bien estemos hablando de ansiedad, de cualquier condición que estemos hablando, es muy importante entender que las condiciones que una persona presenta siempre son multifactoriales. ¿Eso qué Así quiere es. decir? Que la causa no es solo una, la causa es muchos Ujú. elementos. Y que también hay comorbilidad o hay asociación a otras condiciones. Por ejemplo, hay una asociación muy fuerte entre déficit atencional y trastornos del sueño. Yo he tenido niños y adolescentes que les he hecho mapeos cerebrales en mis 13 años de experiencia y muchos tienen un diagnóstico de déficit atencional o hiperactividad cuando en realidad lo que están presentando es un trastorno del sueño. Lo que pasa es que los síntomas y las características del trastorno del sueño se imitan, por decirlo así, imitan las características y condiciones o síntomas o comportamientos de un TDAH. Entonces, Ujú. estamos hablando de que sí, hay un problema atencional, perfecto. Hay un problema de inquietud motora, perfecto. Pero no son causados necesariamente por algo que causa eso, sino por una causa más indirecta, que es un trastorno del sueño. Bien. En la depresión y en la ansiedad ocurre lo mismo. Es importante entender que la depresión ya no es un desbalance químico. Esa teoría, esa hipótesis ya tenemos que enterrarla porque no existe. No es Exacto. simplemente un desbalance químico. No es simplemente que es que o tienes mucha serotonina o tienes poca serotonina.
La depresión tiene múltiples causas. Ahora, Ujú. algo muy agregado, un valor agregado muy interesante del mapeo cerebral es que permite identificar lo que llamamos endofenotipos o subtipos. Es decir, Ujú. el TDAH tiene 6 diferentes tipos, no es uno solo. Electroencefalográficamente, el cerebro tiene 6 diferentes tipos de TDAH o TDA, de trastornos de atención. Son 6 diferentes categorías. La depresión también tiene 3, 4, 5 categorías neurofisiológicas. Entonces no podemos hablar de depresión como una categoría mayor, porque Única. la Ujú. depresión puede ser causada por las consecuencias de un golpe en la cabeza. La depresión puede ser generada porque cuando yo era niño me abusaron sexualmente y nunca trabajé Ujú. o elaboré ese trauma. La depresión puede ser causada porque soy alcohólico. La depresión puede ser causada porque tengo una dieta muy alta en, en carbohidratos, en comida chatarra, en comida picante, en Ujú. bebidas gaseosas, Coca-Cola, Pepsi-Cola, etc. Entonces, siempre que una persona se presenta, necesita valorarse multifactorialmente. ¿Cuál es el tipo de valoración que yo solía hacer en Colombia? Era el mapeo cerebral. La persona tenía que hacer una valoración médica completa, una valoración nutricional completa y una valoración adicional de lo que fuera completa. Yo nunca trabajé con un paciente que no hiciera una valoración completa desde la medicina, desde la psicología, desde la neurología. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una persona, por ejemplo, que llega con dolores de cabeza. Y yo puedo decir, sí, yo te puedo hacer neurofeedback para los dolores de cabeza, pero yo no sé si esa persona tenga un tumor cerebral o una lesión cerebral. Entonces yo puedo Claro. estar tratando a una persona que se le está desarrollando un tumor cerebral y eso no es ético ni es responsable. Es lo mismo, si tengo una persona que viene reportando depresión o ansiedad, eh, o ataques de ansiedad o ataques de pánico, tenemos que evaluar si hay historia de trauma, que en la mayoría de los casos es lo que ocurre. Tenemos que evaluar cómo está su eje cerebro-intestinal, si tiene inflamación intestinal, porque el 90% de la serotonina, que es el químico que controla ansiedad y depresión, se produce en el intestino, no en el cerebro. Entonces, si yo Ujú. tengo una mala alimentación, si me la paso comiendo mucho pan, mucho taco y bebiendo mucha bebida gaseosa, comiendo mucha hamburguesa, pocos vegetales, pocas proteínas, estoy inflamado. Si estoy inflamado gastrointestinalmente, estoy inflamado cerebralmente, voy a tener ansiedad, voy a tener depresión, ¿cierto? Necesitamos ver si no te has desparasitado hace mucho tiempo, ¿ok? Entonces necesitamos ver esos factores multifactorialmente. Ahora, el mapeo me puede ayudar a determinar, porque los patrones de ondas cerebrales me pueden ayudar a determinar si posiblemente hay una inflamación, si posiblemente hay un tumor cerebral, si posiblemente hay una lesión allí, si hay muchos elementos también desde la perspectiva médica que necesitan ser intervenidos. Y las intervenciones en conjunto, integradas, siempre son más poderosas que las intervenciones individuales. Si yo tengo 20, 30, 40 kilos de sobrepeso y me preguntan, ¿qué es mejor para bajar de peso, dieta o ejercicio? La respuesta siempre es dieta más ejercicio. ¿Eso? Ujú. Y la dieta no quiere decir no comer, quiere decir comer más adecuadamente, comer menos, moverme más. Tener un cambio en el estilo de vida. El estilo de vida también influye mucho. Si yo soy una persona que tiene un trabajo muy estresante, que tengo un trabajo que odio, pero que no lo dejo por miedo a no tener estabilidad. Si estoy en una relación de pareja donde mi esposo o mi esposa son maltratadores y no tengo la valentía de dejar a esa persona, pues eso influye, ¿cierto? Si vivo en una ciudad como Bogotá o Ciudad de México, que son ciudades muy estresantes, y yo digo, odio esta ciudad, pero no me voy a ir a otra ciudad, eso influye. Entonces siempre hablemos de depresión, hablemos de ansiedad, hablemos de TDAH, hablemos de dolores de cabeza, hablemos de sueño, hablemos de problemas de pareja, hablemos de problemas de memoria, el tratamiento tiene que ser integral. Tiene que Así ser es. integral. Bien. Entonces, mi recomendación es a las personas, hay que hacer un mapeo, hay que Ujú. hacer una cita médica. Mi canal de YouTube se llama Santiago Brandt y quienes nos están viendo los invito a que se suscriban al canal. Ahí tengo varios videos donde hago análisis de mapeo cerebral y algunas entrevistas donde hablo con médicos funcionales amigos míos donde hablamos precisamente
de la integración y la importancia de hacer esto. Y me pueden contactar a través del canal de YouTube, o me pueden escribir a mi correo, que es santiago@mentalrelax.com, y ahí también, o a tu email, Claudio, también, y ahí nos pueden contactar y hacer más preguntas. Pero en resumidas cuentas, la intervención siempre tiene que ser integral. Hablemos de la condición que estemos hablando. Si se necesitan fármacos, fármacos. La persona que hacía la pregunta de TDAH hacía un comentario muy interesante, que es el medicamento. El curso tradicional de intervención para cualquier condición comportamental, emocional, normalmente son los fármacos. Y es porque los psiquiatras o el médico tratante ha sido entrenado en farmacología, básicamente. Entonces ellos recetan fármacos porque ese es el curso de acción que han aprendido. No siempre tiene que ser el curso de acción. Hay momentos en los que usar fármacos es importante, por ejemplo, en una epilepsia. Una epilepsia necesita que se administre un anticonvulsivo. No hay nada que hacer. Sin embargo, lo que se puede buscar hacer es reducir el consumo de ese medicamento. ¿A qué voy con eso? Que va a haber momentos en donde la medicación no es necesaria y se puede trabajar con una buena dieta, con alimentación, con ejercicio, con suplementación. Y hay momentos donde los medicamentos son necesarios, pero eso no quiere decir que haya que tener un matrimonio eterno, vaya a estar casados eternamente con los medicamentos. Lo que podemos hacer es básicamente reducir esos medicamentos de la mano con el médico tratante. En epilepsia, quien decide si la epilepsia se ha curado o no es el neurólogo. Y quien decide la reducción del medicamento, en qué cantidad y en qué momento, siempre es el médico tratante. Lo importante de este planteamiento es que existe la esperanza de que o se puedan retirar los medicamentos completamente, o se pueda reducir dramáticamente la dosis de consumo, lo que al mismo tiempo disminuye la interacción de esos medicamentos y le da a la persona una mayor calidad de vida. Cuando yo inicié en esto, yo vivía en Estados Unidos, cerca de Orlando, y trabajaba en una clínica donde un gran porcentaje de la población eran adultos mayores, y teníamos personas que llegaban consumiendo 12, 15 medicamentos diferentes al mismo tiempo. Esto es algo totalmente criminal, es algo totalmente... Terrible. Y estas personas tomaban un medicamento para el dolor de cabeza, y entonces ese medicamento le afectaba a los riñones. Entonces tenían que tomar un medicamento para los riñones, lo cual les afectaba el páncreas. Tenían que tomar un medicamento para el páncreas, lo que al mismo tiempo les afectaba la presión sanguínea. Es algo muy criminal. ¿Cómo convertimos a una persona en una farmacia, una droguería ambulante? La polifarmacia. Uh-huh. Entonces, básicamente, con las intervenciones que hacíamos, en muchas de estas personas logramos eliminar los medicamentos totalmente, y en otros casos logramos reducir dramáticamente. Entonces, de consumir 15 medicamentos, ya pasaban a consumir 2 o 3 medicamentos que eran absolutamente necesarios, pero ya no presentaban las interacciones de estos medicamentos. Sí. Y interesante es que esto se junta a un cambio en el estilo de vida. Si no hay un cambio en el estilo de vida, yo no puedo esperar mejoras, no puedo esperar milagros. Si yo no como mejor, si yo no hago ejercicio, si no tomo tiempo para meditar, si no dejo ese trabajo que odio, con ese jefe que yo odio, si sigo con una pareja tóxica, si sigo con los amigos equivocados, por más intervenciones que yo haga, las cosas no van a cambiar. Entonces, hay que mirarlo desde una perspectiva holística y muy integrada. Ahora, que las herramientas como el mapeo cerebral ayudan a darle a la persona, darle las coordenadas a esa persona para un destino más saludable. Sí, y eso es precisamente de lo que se trata, lo que estamos hablando aquí hoy. Justamente la siguiente pregunta, bueno, nada más déjenme, es que dijiste muchas cosas, espérame. Este, Mónica, ¿por qué tu hijo te pidió ya no ir a neurofeedback? Como dice Santiago, yo voy a insistir en esto, es que la intervención debe ser integral, como lo acaba de decir, pero además también, bueno, no es un método infalible, a lo mejor también hay que ver con qué profesional fue, o sea,
híjole, me da mucha pena decir esto, pero por ejemplo, aquí en México hay un sistema de franquicia que se dedica a dar neurofeedback y que, bueno, no sé, yo no tengo la certeza de que toda la gente esté calificada. Por eso también es importante, y yo les decía también la semana pasada, el paciente tiene derechos y uno de los derechos del paciente es a preguntarle al profesional, por ejemplo, dónde se ha formado, qué tanto está actualizado. Santiago comentaba en este otro video que les platico que, bueno, eh, tristemente quienes nos gusta este campo, invertimos mucho en equipos, en capacitación. Entonces, siéntanse con la confianza de que cuando llegan a un lugar, a una clínica, o llaman a alguien, ¿no? Preguntarle, este, ¿dónde estudiaste? ¿Con quién estudiaste? ¿Cuál ha sido tu preparación más reciente? O sea, todo eso es válido. Ahora, bueno, dice Marisol Galán, dice, buenas noches, tengo un hijo adolescente y tiene temas de ansiedad y constantemente está en terapia psicológica, pero no veo avances. ¿Me recomiendan el mapeo cerebral y ver mejores resultados? Bueno, antes de que te conteste Santiago, yo te voy a decir algo apoyando lo que también ya dijo él, y es que esto no sustituye a la psicoterapia, pero yo como psicoterapeuta te puedo decir que la psicoterapia no es suficiente en la mayoría de los casos y que un mapeo cerebral te puede decir quizá hacia dónde direccionar también esa psicoterapia. ¿Tú qué opinas, Santiago? Sí, es una pregunta muy interesante porque no solo aplica en la adolescencia, sino en cualquier edad, en cualquier persona, de cualquier género, de cualquier religión, etc. Um, yo siempre aclaro algo con respecto a la psicoterapia. La mayoría de personas que hacían neurofeedback conmigo en Colombia eran personas que habían hecho psicoterapia. De hecho, eran personas que habían intentado muchísimas intervenciones. Me dice, mire, yo ya intenté acupuntura, me hice un exorcismo, hice terapia con ángeles, fui al Tíbet a meditar, hice esto, hice lo otro y nada me ha funcionado. Usted es literalmente mi última esperanza. Ujú. Y muchas veces en el campo de neurofeedback nosotros somos literalmente la última esperanza de la persona. La persona dice, si esto a mí no funciona, yo no voy a intentar absolutamente nada más y que pase lo que tenga que pasar. Lo que yo explico es que la psicoterapia es eficiente, pero tiene, ¿cuál es la limitación que Limitaciones. puede tener? Básicamente es, si yo no tengo un cerebro flexible, voy a poder utilizar. Entonces, la mayoría de las psicoterapias donde el paciente abandona la intervención es porque su cerebro no se encuentra lo suficientemente flexible para recibir esa información y utilizar esa información. La psicoterapia es un proceso de largo plazo, como lo es el neurofeedback. Nosotros no estamos procurando vender neurofeedback como una cura, porque no lo es, ni tampoco como un tratamiento al corto plazo, porque tampoco lo es. Es algo que requiere una inversión económica importante, una inversión emocional y psicológica importante, porque también tiene, como una psicoterapia, también tiene momentos de altibajos, donde hay que comprometerse y tener la disciplina de seguir hasta el final. Entonces, cuando las personas me dicen eso, yo les explico y les digo, mire, no es que la psicoterapia no sea eficiente, porque las personas me dicen, no, yo fui un psicólogo y no voy a volver a un psicólogo, y es que a mí me gusta lo que usted hace, porque es que yo tenía que hablar con el psicólogo y la psicóloga, eso era hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y eso no pasa nada, eso no hay resultados, los psicólogos no sirven para nada. Entonces comienzan los estereotipos de generalización. Entonces yo les explico, les digo, lo que pasa es que vamos a hacer el mapeo y vamos a ver qué está pasando. Entonces, Ujú. cuando vemos los resultados del mapeo, yo le digo, mire, lo que pasa es que su cerebro se encuentra conectado y configurado de una manera que no se puede beneficiar de la psicoterapia al 100%. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero correr una maratón, pero tengo 20 kilos de más, no puedo pretender ganar la maratón. Tengo que bajar los 20 kilos y tengo que entrenarme si quiero aspirar a que me vaya bien en esa maratón. Yo no puedo hacer eso. No puedo pretender jugar un partido de fútbol si no tengo el estado físico para hacerlo. Es imposible. Entonces eso no significa que las maratones sean inútiles o que el fútbol sea un deporte que no sirve para nada. Significa que yo no estoy equipado para eso.
Si mi cerebro no está equipado para eso, no lo puedo hacer. ¿Qué era lo que hacía yo entonces? Yo empezaba la intervención en neurofeedback con brain spotting, con las demás ayudas como la medicina funcional, la nutrición. Cuando la persona llegaba a un punto en que yo sentía estaba lo suficientemente flexible, planteaba la posibilidad de retornar a la psicoterapia. Y el 80 al 90% de los pacientes acceden a volver a hacerlo. Y ya se podían beneficiar de la psicoterapia. Entonces, el mapeo cerebral, en el caso de la pregunta de Marisol, el mapeo cerebral nos puede ayudar a ver, primero que todo, por qué se está presentando la ansiedad. ¿Qué tipo de patrón cerebral de ansiedad es? Porque no, hay varios. Si es en la parte frontal del cerebro, si es en la parte de atrás del cerebro, si es en la parte de arriba del cerebro, necesitamos saber dónde es. Entonces, eso nos va a ayudar a ver qué tan profundo es el impacto de la ansiedad y qué áreas del cerebro están comprometidas. Eso, entonces, permite dar un direccionamiento de esa intervención. Entonces, esta intervención necesita ejercicio físico, esta intervención necesita nutrición, esta intervención necesita medicamento, no medicamento, necesita suplemento, no suplemento, y qué tipo de psicoterapia puede ser más eficiente, porque nosotros a través del estudio de la neuroplasticidad del cerebro, hemos descubierto que el cerebro tiene múltiples redes neuronales, y esas redes neuronales se benefician de ciertos tipos de terapia. Entonces, hay terapias hay intervenciones más bien como mindfulness, que son más eficientes para ciertos tipos de patrones cerebrales. Hay intervenciones como hipnosis, que pueden ser más eficientes para ciertos tipos de patrones cerebrales. Hay otros tipos de patrones cerebrales que se benefician de terapia cognitivo-comportamental. Como hay muchos estilos, nosotros podemos ayudar a direccionar cuál puede ser la mejor opción posible para el mejor pronóstico posible. La respuesta es, ¿debería ser un mapeo cerebral? Sí, totalmente. Altamente recomendado. Ya después de eso, entonces, hablar con una persona como Claudio o como yo, que nos hemos dado la tarea de estudiar muchísimo esto y de certificarnos y de capacitarnos de la mejor manera posible, y que sobre todo sea una persona ética y responsable, que dé una guianza de qué tipo de intervención se precisa hacer. Entonces, de esa manera, ya la persona tiene una luz al final del túnel. Sí, yo me gustaría en otra ocasión, digo, hoy no nos va a dar tiempo porque además hay muchas preguntas, Santiago. Yo no sé si tienes como unas 2 horas. No, yo espero que no sea tanto, pero de verdad creo que a la gente le interesa el tema. Yo les ofrezco con mucho gusto hacer otro live para hablar de los tipos de psicoterapia. De repente la gente tiene la idea de que la psicoterapia es ir a acostarse a un diván. Y bueno, aclaro que ese es un tipo de psicoterapia que no es la que hacemos todos los profesionales que nos dedicamos a este tema, ¿no? Es un tipo de, es más, ni siquiera es psicoterapia, se llama psicoanálisis. Entonces, no es la única opción. Y yo creo que conocer los diferentes tipos de psicoterapia te puede permitir elegir. No todas las psicoterapias son para todas las personas. Y bueno, lo que dice Santiago, es muy conveniente hacer el mapeo, Marisol, para saber cuál es la que le puede beneficiar más a tu hijo. Pedro, vamos a hacerlo como sesión de preguntas y respuestas. Santiago, ¿te parece? Me parece muy Y bien. les vamos platicando, ¿no? ¿Por qué es importante el mapeo? Pedro Montiel dice, trabajo como voluntario con jóvenes scouts y es muy común trabajar con chicos con jóvenes que da la impresión que pueden tener trastornos de falta de atención. ¿Cuáles son los identificadores que nos determinan que es conveniente realizarse este estudio del mapeo cerebral? Saludos. Yo le contestaría a Pedro que independiente de buscar identificadores, si algo se sospecha que no está bien, hay que hacer un mapeo. Una pregunta que me hacen muy comúnmente cuando las personas conocen de mi trabajo con electroencefalograma cuantitativo es que comienzan a preguntarme básicamente un poco, hacerme la consulta. Es que tengo depresión, es que tengo ansiedad, me pasa esto, me pasa lo otro, ¿qué puede pasarme? La respuesta siempre es, hasta no ver el electro yo no tengo ni idea. Y no puedo decir nada hasta no ver el electro. Porque yo mismo a veces me sorprendo, a veces la persona me dice, mira, hay colegas que me dicen, te voy a remitir a un paciente que tiene epilepsia. Y yo tengo la expectativa de ver actividad epileptiforme en el cerebro y no hay actividad epileptiforme en el cerebro. No hay actividad epileptiforme evidente y clara.
Entonces puede ser una epilepsia psicogénica, puede ser una epilepsia cardiovascular. Entonces, hasta no ver el cerebro no podemos tener idea. Ujú. Básicamente todas las personas nos beneficiamos de hacer un mapeo cerebral. Porque como decía al inicio de esta charla, uno, me ayuda a conocer mis síntomas, mejor saber qué me está pasando, y por otro lado me sirve para optimizar mi rendimiento. El entrenamiento del cerebro no es solo para los que están locos, los que están Ujú. enfermos, sino es para todas las personas. Si yo soy una persona que estoy bien en mi trabajo, pero quiero ser mejor, puedo entrenar mi cerebro y no tengo que tener ninguna enfermedad, ni ningún síntoma clínico que me indique que estoy mal. Ujú. Por ejemplo, hay un golfista que se llama Bryson DeChambeau, está entre los 10 mejores del mundo, y él habla constantemente de su, abiertamente y constantemente habla de su entrenamiento en neurofeedback. Él explica muy bien, lo conocen en el término en inglés es The Professor, porque es un jugador que es muy dado a la ciencia. Todo lo que le llama la atención científicamente para mejorar su juego de golf, él lo utiliza. Y él abiertamente, si ustedes buscan Bryson DeChambeau en YouTube, van a ver que hay videos donde él habla de cómo le han hecho el mapeo, de cómo funciona el neurofeedback. Habla como si fuera un terapeuta de neurofeedback. Mm. Y está entre los 10 mejores del mundo. Es decir, es un deportista profesional que utiliza esta herramienta para estar en el tope de su juego. Entonces, que un deportista de esa talla, uno de los 10 mejores golfistas del mundo, diga, lo utilizo, indica que cualquier persona lo puede utilizar. Necesito ser un Michael Jordan, necesito ser un Tiger Woods, necesito ser un Michael Phelps. No, Mm. cualquier persona puede utilizar el entrenamiento cerebral, hacer un mapeo cerebral, conocer su actividad cerebral y hacer el entrenamiento para beneficiarse. Entonces, en el grupo de jóvenes scouts, yo veo que hay ciertos niños que yo sospecho que tienen algún tema de dificultad, Ujú. se hace el mapeo, pero veo que hay otros que pueden mejorar más su potencial, se puede hacer el mapeo. Entonces, más allá de buscar indicadores, porque de buscar indicadores es hacer la valoración y ver qué está pasando. Porque el buscar indicadores es volver a algo que a mí no me gusta mucho y que trato de evitar al máximo, y es los rótulos. Las etiquetas. Ujú. Las etiquetas, exactamente, porque cuando yo estoy retroalimentando un mapeo, yo nunca voy a etiquetar a la persona y decirle, mire, usted es depresivo, eres ansioso, eres TDAH, porque el riesgo que estamos corriendo es que es como si yo tuviera un actor y yo le dijera, este es el personaje que vas a interpretar. Y pues él se va a apropiar de ese personaje, entonces va a apropiarse de su depresión, va a apropiarse de su ansiedad, va a apropiarse de su bipolaridad y va a decir, no, es que yo soy depresivo, es que yo soy ansioso, es que yo soy bipolar y eso no es beneficioso para nadie. Ujú. De lo que hablamos es de tendencias y patrones. Hay una tendencia que te deprimas, hay una tendencia que en ciertos momentos experimentes ansiedad, hay una tendencia a que en ciertos momentos reacciones con ira, hay una tendencia a que no te puedas concentrar. ¿Por qué hablamos de tendencia? Porque en un gran porcentaje de los casos es optimizable y mejorable la actividad cerebral. Eso quiere decir que la persona no está condenada a vivir con sus síntomas, con su dolor, con su agobio por el resto de su vida. Se puede mejorar. Lo Exactamente. mismo la persona que tiene alto rendimiento. Yo soy un deportista, ¿puedo rendir mejor? Totalmente, totalmente. No garantizamos que va a rendir al mismo nivel que un Phelps o un Michael Jordan, pero sí garantizamos que va a rendir mejor personalmente. Entonces, la invitación también es, para el público en general, es evitemos buscar etiquetas, porque eso es lastimar a una persona, sobre todo si estamos hablando de un niño o de un adolescente. Cuando, cuando yo hago retroalimentación de mapeo a los niños o a los adolescentes, les digo, mira, esta parte del cerebro indica que no te puedes concentrar bien en clase o que se te olvidan las cosas o que tu papá y tu mamá te llaman la atención cuando haces ciertos comportamientos. Y muchos niños sonríen y dicen, sí, es así. Ujú. Y le digo, esta parte del cerebro me indica que en la escuela, en el colegio, en la universidad no te va muy bien. Tú has llegado a pensar que eres estúpido, que eres tonto, y muchos niños lloran, muchos adolescentes lloran y dicen, así es todo el tiempo. Entonces, yo lo estoy retroalimentando de una manera en que estoy validando lo que ellos sienten, que ellos sepan que es real, pero en ningún momento estoy rotulándolos ni etiquetándolos de ninguna manera. Les estoy diciendo,
Ya estamos descubriendo por qué te pasa lo que te pasa y ahora vamos a descubrir las formas en las que podemos ayudarte a mejorarlo, en que tú seas una mejor persona, en que seas más feliz, en que estés más tranquilo, en que estés menos ansioso. Entonces, de nuevo, la invitación es no busquemos etiquetas. Si sospecho algo, hay que hacer un mapeo cerebral. ¿Y cómo vendemos el mapeo cerebral? Es una herramienta que va a ayudar a descubrir sus posibles potenciales también, porque no se trata solo de buscarlo desde un punto de vista negativo. Es también decir, ok, puede que yo tenga síntomas de depresión, pero también tengo habilidades positivas. ¿El mapeo las ayuda a descubrir? Totalmente. ¿Las podemos potenciar? Totalmente. Entonces, es también venderlo desde una estrategia mucho más positiva, mucho más beneficiosa y no desde la enfermedad. Porque nosotros no hacemos lo mismo con la enfermedad física. Si alguien tiene migraña, nosotros no le decimos, ay, mire, aquí va el migrañoso aquel y mírelo cómo se queja todo el tiempo del dolor de cabeza. Nosotros no hacemos eso. Pero si vemos al depresivo, ay, mira, ya va el depresivo y otra vez está triste y miren el depresivo y va a llorar el niño. Tenemos que ser más compasivos. Entonces, el evitar rótulos genera más compasión y el mapeo cerebral es una herramienta que genera mucha compasión. Porque cuando llegan los familiares enojados con Ujú. la persona, dicen, ok, ya entendemos por qué está pasando. No lo está haciendo deliberadamente, no lo está haciendo porque sea una mala persona, lo está haciendo porque su cerebro, como cualquier otro cerebro, está afectado. Y eso es muy importante. Te digo que dices como 20 cosas, este, y bueno, está bien, o sea, te agradezco mucho, pero mira, para mí has tocado un punto fundamental que es el tema de las etiquetas. Yo creo que las etiquetas hacen mucho daño, dañan la autoestima del niño, o sea, contestándole a Pedro, si un niño no puede poner atención, no es porque no quiera, es como la persona que está deprimida, no está deprimida porque no vea las cosas positivas de la vida, digo, esto lo platicamos la semana pasada también, es porque su cerebro no está trabajando en la frecuencia correcta. Yo justamente en la mañana les decía que es como un carro, ¿no? Que de repente una maquinaria que de repente se desajusta por todas las razones que ya mencionamos y que simplemente podemos volver a ajustar. No es una sesión, no son dos. Normalmente los protocolos llevan un número determinado de sesiones dependiendo del problema, pero lo que también has dicho y que me parece que hay que resaltar, destacar, yo subrayo cuando leo, incluso ahora los libros digitales, ya descubrí cómo se pueden subrayar, entonces me encanta subrayar el hecho de que no tienes que vivir con un padecimiento para toda la vida, con una condición. Creo que ese también es uno de los cambios, ¿no? En cuanto a nuestra concepción de ciertas condiciones. O sea, no tienes que vivir con depresión toda la vida, no tienes que vivir con TDA toda la vida. O sea, es algo que se puede tratar, se puede entrenar y vamos a decir que el punto de partida, pues, es el mapeo cerebral. Este, Déjame seguir leyendo porque creo que hay preguntas muy interesantes. Dice Sandra Luz Armenta, dice, hola, ¿con cuál médico se debe acudir para realizar el mapeo cerebral? Bueno, yo te voy a No, decir, espérame. No, bueno, no, di tú, por no, favor. por favor. No, yo les quiero compartir mi experiencia. Yo actualmente, bueno, les digo que se requiere de una inversión por estos temas. Yo, por ejemplo, ahora lo que hago es remitirlos a un laboratorio, en realidad un laboratorio, en cualquier laboratorio te puedes hacer el estudio. Lo importante es después qué haces con los resultados de ese estudio, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora con mis pacientes lo que hago es, justamente hoy le mandé a una persona, un paciente, a hacer un mapeo, bueno, un electroencefalograma con mapeo. ¿Qué hago? Yo recibo los resultados y consulto con mi mentor, que es Santiago. Entonces, en realidad tú te lo puedes hacer en cualquier laboratorio, pero lo importante es después qué vas a hacer con esa información. Sí. Yo quisiera Perdón. agregar a lo que estás diciendo, Claudia, y bueno, son dos cosas fundamentales. La primera, la mayoría de personas que aplicamos el tema de neurofeedback y mapeo cerebral somos psicólogos. Ujú. Nos apoyamos en los médicos cuando vemos cierto tipo de condiciones. Por ejemplo, si yo veo actividad epileptiforme o cierta actividad en el cerebro
que a pesar que yo sé identificar por mi experiencia, la puedo hasta cierto punto validar, quien realmente en esos casos tiene que hacer el diagnóstico es un neurólogo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo remito ese caso al neurólogo para que el neurólogo haga la confirmación, y el neurólogo es siempre quien firma el informe. El informe siempre lo va a firmar es un médico, no yo. ¿Ok? Entonces, para que tengas en cuenta que a pesar de que la mayoría de las personas que lo hacemos somos psicólogos, algunos médicos lo hacen, es que tú busques en internet, en la ciudad donde te encuentres, y no, me pueden escribir santiago@mentalrelax.com, y yo les puedo ayudar a hacer una búsqueda en su región donde estén viviendo, pero que sea una persona que tenga la experiencia. Ahora, con respecto al mapeo cerebral, es muy importante aclarar lo siguiente: debe ser un mapeo cerebral de mínimo 19 canales. Porque, como decía Claudia, desafortunadamente, en el boom del mercadeo hay muchas personas allá que dicen, yo hago mapeo cerebral, y es un mapeo cerebral donde ponen un sensor aquí y un sensor aquí. Eso no es un electroencefalograma cuantitativo. ¿Okay? Entonces, tiene que ser un electroencefalograma cuantitativo de mínimo 19 canales. Eso es lo más importante. Si esa persona no hace un mapeo de 19 canales, no estoy diciendo que sea un mal profesional, pero no es un electroencefalograma cuantitativo. Entonces, siempre hay que buscar la persona ideal. Segundo, la persona con la que ustedes hagan el mapeo tiene la responsabilidad de compartir los resultados con otros profesionales. Porque ocurre que llegan personas a mí, me escriben de varias partes del mundo y me dicen, tenemos unos resultados de un mapeo, ¿los puede ver? Y yo les digo, ok, pídanles el formato en el que tienen que pedirle al profesional, es .edf, que es un formato especial para yo poder ver los archivos en mi sistema. Regresan y me dicen, no, es que el profesional dice que esos datos son privados. No, ustedes tienen derecho a una copia de su electroencefalograma. Si la persona no quiere compartir los resultados de ese electro con otros profesionales, es una persona que no está obrando ni ética ni responsablemente. Porque en la mayoría de países del mundo, la persona tiene derecho a obtener sus resultados. Entonces, uno, busquen por internet mapeo cerebral en Bogotá, mapeo cerebral Ciudad de México, mapeo cerebral San José, Costa Rica. Y si tienen dudas acerca de la idoneidad de ese profesional y los sistemas que usa, me pueden escribir a Claudia, me pueden escribir a mí, nosotros pues con el mayor de los gustos los guiamos. Importante, que sea una persona que haga mapeo de mínimo 19 canales, electroencefalograma cuantitativo de 19 canales. Si no es eso, les están vendiendo humo. Punto. Bueno, yo diría que salvo casos excepcionales de gente sumamente experimentada, por ejemplo, el Clinical Q que hace el doctor Paul Swingle en Canadá, bueno, o sea, digo, es un veterano, ¿no? En este campo, entonces él sabe por qué lo hace así. Pero vamos a hablar de otros profesionales, o sea, lo recomendable es lo que dice Santiago, que sea de 19 canales, ¿para qué? Para ver todas las áreas del cerebro. Nosotros utilizamos algo que se llama sistema 10-20, que son precisamente esos puntos en donde nosotros vamos a medir la actividad del cerebro y vamos a ver en dónde una actividad determinada es correcta, dónde no es correcta, dónde hay lo que decía Santiago, actividad epileptiforme, que, bueno, nos platicaba en el Instagram que, por ejemplo, una actividad epileptiforme puede ser algo que la persona no conozca, pero que se traduce, por ejemplo, en irritabilidad, no necesariamente en una convulsión, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de ver, ¿no? Un poco como aquí decimos como Santo Tomás, ¿no? O sea, necesitamos ver las cosas para entender el porqué de ciertas conductas. Oye, nada más se me pasó, estabas hablando de Michael Phelps y quiero platicarles algo muy interesante, y es que Michael Phelps, bueno, todos sabemos quién es un deportista de alto rendimiento, muy famoso, muy reconocido. Resulta que él tiene o tuvo TDA, ¿no? Lo diagnosticaron con TDA cuando era niño y recientemente ha salido que sufre depresión. Platícanos un poquito, Santiago, cuál es la relación para que la gente lo entienda entre el TDA y la depresión.
Sí, es una pregunta muy buena porque, como bien lo decía, las condiciones tienen comorbilidad, es decir, van acompañadas. Una va acompañada de la otra, de una o de varias. Es muy común que la ansiedad vaya acompañada de la depresión o viceversa. Normalmente las personas que vienen con un diagnóstico de depresión también van a presentar ansiedad en mayor o menor grado, o las personas que presentan un diagnóstico de ansiedad también tengan depresión en mayor o en menor grado. Los trastornos atencionales como el TDA, trastorno por déficit de atención o déficit de atención por hiperactividad, tienen una comorbilidad o una correlación fuerte con depresión. No es una depresión clínica en muchos casos fuerte como la que conocemos popularmente que lleva al suicidio, pero sí puede ser una depresión que se caracteriza por falta de motivación, puede ser una depresión que se caracteriza por una baja autoestima. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo lucho para poder concentrarme, si yo me comparo con mis compañeros de escuela, si me comparan con mis hermanos y mis familiares que sí pueden concentrarse, mi autoestima va a caer y yo me voy a sentir triste, me voy a sentir deprimido. Es muy común y por eso la importancia de evitar las etiquetas. ¿Eh? Si yo estoy triste o deprimido, estoy psicológicamente enganchado en algo que me produce un malestar emocional, no me voy a poder concentrar. Es imposible que me pueda concentrar. Y como no me puedo concentrar y no me va bien, pues tengo una retroalimentación negativa del medio ambiente, etiquetas, que llevan a que me deprima mucho más. Así Entonces, por eso el mapeo es importante, porque nos permite ver las comorbilidades, nos permite ver las asociaciones que hay o hacer una diferenciación. Nosotros podemos diferenciar si realmente es un TDA o una depresión o ansiedad o es un trastorno del sueño o es la consecuencia de un trauma craneoencefálico o es algo neurodegenerativo. Entonces, no solo podemos ayudar a determinar con precisión, podemos ayudar a diferenciar el por qué. Porque el diferenciar es muy importante. El curso de acción que tiene una depresión confirmada o unos síntomas de depresión confirmados no es el mismo que tiene un trauma craneoencefálico. Tiene variaciones. Entonces eso es muy, pero muy importante. Y hay hablando del tema de deporte de alto rendimiento, hace un par de días apareció en la noticia un jugador en Argentina, jugador uruguayo, se suicidó. Ujú. Y ahora está como siempre, ¿no? Cuando ocurren estos hechos, los medios aprovechan para vender un poco y hacer noticia. Entonces ahora sí están entrevistando psicólogos del deporte y hablando de la depresión en los deportistas, pero es algo que es de muy corta duración. Pasarán un par de días y ya no se volverá a hablar hasta que otro deportista vuelva a intentar suicidarse o se suicide. Hay una asociación muy fuerte entre deporte de alto rendimiento y depresión, porque estos son deportistas que tienen cargas de entrenamiento muy fuerte, que muchos abandonan cosas que las personas normales no abandonamos por dedicarnos al deporte, que sufren las presiones del deporte. Entonces, ¿esto qué ilustra? Que de nuevo, todos nos beneficiamos de hacer un mapeo cerebral, porque todas las personas, incluyendo los deportes de élite, como Michael Phelps, se afectan. Y Michael Phelps ha sido muy abierto en hablar de sus intentos de suicidio. Él dijo, yo quise muchas veces suicidarme, quise muchas veces suicidarme. Y es una persona que tiene 8 medallas olímpicas, que tiene fama, que tiene fortuna, que tiene múltiples contratos multimillonarios. En teoría uno pensaría, pero ¿cómo está triste? ¿Cómo se quiere suicidar? Pues ocurre. Le pasa al rico, le pasa al pobre, le pasa al de la clase media, le pasa al que tiene mucho, le pasa al que no tiene nada. Todos somos vulnerables. Y algo que para mí, sin necesidad de tener un ánimo diagnosticado, algo que para mí influye mucho es precisamente eso, es la presión que él está enfrentando y obviamente las cargas de entrenamiento tan fuertes que él estaba presentando, que es un nadador de élite. A veces el entrenamiento es demasiado fuerte y eso colapsa el sistema nervioso. Y si yo estoy cansado físicamente, mentalmente estoy más vulnerable a efectos de otras cosas. No sabemos qué tiene él si no se le hace un mapeo cerebral. Pero no, lo que queremos es precisamente eso, recalcar la importancia de evaluarnos, de mirarnos y de entender que está bien no estar bien. No estar bien está bien, pero hay que buscar ayuda. Así sea que lo haga en secreto, pero es muy importante buscar ayuda.
Y Sí, tenemos herramientas tecnológicas, no hay motivo para no hacerlo, porque si estuviéramos 30 años atrás donde esto todavía es muy obsoleto, es entendible. Pero ahora tenemos la habilidad de mapear áreas del cerebro que hace 2, 3 años pensamos era ciencia ficción, era una fantasía. Ahora tenemos un alcance absolutamente profundo de nuestro cerebro. Y es muy importante. Por ejemplo, yo hace poco, el año pasado, en noviembre, finalmente decidí hacerme una resonancia magnética. Voy a hacer una resonancia magnética para ver cómo está mi propio cerebro, porque no puede ser que yo estoy aquí trabajando con el cerebro de todas las personas y el mío de pronto no esté bien. Afortunadamente salió un cerebro muy saludable, todo muy bien. Y fue una experiencia muy divertida, pues siempre había querido explorar cómo ser mi propio cerebro. Pero si no hubiera salido algo bien, tengo la opción de saber que algo no está bien y tengo la oportunidad de intervenir a tiempo. Entonces eso también es muy importante. sí, otra vez, ¿no? Varios comentarios. A mí me gusta hablar de estos casos, ¿por qué? Porque justamente nos demuestra que cualquier persona, no importando su posición, su actividad, puede sufrir alguna de estas condiciones. El hacer ejercicio, aunque sabemos que hacer ejercicio es muy bueno, a veces tampoco es suficiente, ¿no? Como para, vamos a decir, eliminar todas las demás condiciones. Tú hablas de que Phelps, como todos los deportistas de ese nivel, pues tienen una carga, una presión durísima, ¿no? Ese es un factor que desde luego puede llevar a cualquier persona. Yo trabajo con ejecutivos y bueno, los ejecutivos, ¿no? Pues están sometidos a altísimas presiones y siempre están como en el radar y el ejecutivo, el jefe, pues siempre tiene que ser el fuerte, el que todo lo puede, el que nada lo espanta, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, esa presión es muy fuerte. Pero fíjate, hay un dato que les quiero compartir porque, bueno, como algunos saben, pues he estado platicando con otorrinos, con dentistas, y resulta, no sé si sabía Santiago, pero resulta también que este tipo de deportistas, y sobre todo Phelps, que es nadador, es respirador oral. Y la respiración oral o bucal es algo que también provoca cambios a nivel cerebral y que puede hacer a un niño sufrir TDA. Muchos niños con TDA son respiradores orales y bueno, ya hablamos de las comorbilidades. Ahora, eh, Cintia pregunta, tuve un traumatismo craneoencefálico con edema. ¿Por qué razón la neuróloga me estaría pidiendo un mapeo cerebral? El trauma en mi caso es en la parte temporal del cerebro. Bien, el mapeo cerebral ayuda básicamente a evaluar funcionalidad del cerebro. Y estamos evaluando dónde el cerebro está funcionando bien, dónde no está funcionando bien. En el caso de ella, el mapeo cerebral va a ayudar a determinar cómo las consecuencias de ese traumatismo craneoencefálico están aceptando el funcionamiento. Si está afectando los está afectando, si está atención y concentración, lo que esté afectando. Entonces, ese es uno de los factores, determinar cómo está afectada la funcionalidad. Y otro es que ella puede tener un factor de comparación. Es decir, se hace un mapeo en este momento, ella hace una intervención, bien sea farmacológica, fisioterapia, fotobiomodulación, sea lo que sea, y puede hacer otro mapeo después. Piensa en el mapeo como algo estético para el cerebro. Cuando uno va a una estética, ¿qué es lo primero que hacen? Tomarle fotos a uno. Y le toman las fotos y te ponen líneas, aquí están tus arrugas, aquí tienes esto, aquí tienes lo otro, ¿cierto? Y la persona se aplica Botox, se hace lo que sea, y después de cierto tiempo te toman otras fotos. Y te dicen, mira cómo estás ahora, mira cómo estabas cuando llegaste, mira las arrugas, mira todo esto, y mira cómo estás ahora. Uh -huh. Ahora parece una estrella de cine. En el mapeo cerebral es exactamente lo mismo. Este era tu mapeo antes, este es tu mapeo ahora. ¿Te sientes mejor? Claro que me siento mejor. Desde el punto de vista estético, ¿te sientes? Claro que me siento mejor, ya no me veo arrugado, ya no me siento tan feo, la gente me da cumplidos. Con el cerebro pasa lo mismo, ¿te sientes mejor? Absolutamente, estoy durmiendo mejor, no me deprimo tanto, me está yendo muy bien en el trabajo, me está yendo muy bien en el estudio, las relaciones con las personas han cambiado. Entonces, primero queremos saber dónde está el daño y cuál es la afectación, y la única forma de saberlo es si escaneamos el cerebro. Segundo,
podemos tener un elemento de comparación objetivo. Ujú. Objetivo es que no estamos confiando solo en lo que la persona nos está diciendo, el cerebro nos está mostrando cambios. Y si queremos ir un paso más allá, podemos hacer una resonancia magnética. Asumiendo que hubiera habido un daño estructural por ese trauma craneoencefálico, una resonancia magnética antes con un mapeo cerebral, una intervención, una resonancia magnética después con un mapeo cerebral. Y los cambios van a ser evidentes, tanto a nivel objetivo de imaginología como a nivel subjetivo de la persona. Entonces, por eso es muy importante la evaluación del mapeo. De lo contrario, la médico está volando a ciegas, no tiene como que comparar, no tiene que apuntarle. Que Y no estaría justamente, haciendo un trabajo responsable ni ético realmente. sí, que justamente hablábamos de eso también la vez pasada, que si no tenemos estos elementos, es volar a ciegas, es como ir con un antifaz y no ver hacia dónde va el tratamiento ni cuáles son las mejoras que se tienen con la rehabilitación. Algo que, bueno, ya les platiqué hace rato del americano y ya sé que voy a ser totalmente impopular, pero también, fíjate, muchos jugadores de fútbol americano sufren depresión. Esto es algo que incluso fue motivo de una película y demás por el traumatismo cráneoencefálico repetido. Esto lo estudió el doctor, creo que es Omalu, se apellida, cómo los casos de depresión y suicidio en los jugadores de fútbol americano estaba asociado a el traumatismo cráneoencefálico repetido. Tiene un nombre en particular, ahorita no me acuerdo cuál es. Sí, encefalopatía traumática crónica. Ah, exactamente. Ujú. Entonces, bueno, de ahí la importancia, digo, a veces estos traumatismos pues son resultado de accidentes, no de una actividad que nosotros voluntaria e intencionalmente realizamos, ¿no? Pero, o sea, de verdad, cuidar nuestro cerebro es cuidar, yo diría que la vida, ¿no? Porque buena parte de nuestra vida, si no es que toda, pues depende, ¿no? Depende de que nuestro cerebro funcione bien y bueno, herramientas como las que platicamos hoy, el mapeo, pues nos permiten tener esa información de cómo está ahora, de cómo se puede mejorar. Este, ¿Cuál sería la diferencia ahorita que decías de la resonancia magnética? Yo me he hecho mapeos cerebrales, también me he hecho un par, este, y bueno, y me salieron cosas que gracias, afortunadamente he podido mejorar. ¿Cuál sería la diferencia, Santiago, entre una resonancia magnética y un mapeo cerebral? El mapeo, como te mencionaba, muestra aspectos funcionales Ujú, y la resonancia muestra aspectos físicos o estructurales. Es decir, va a mostrar si hay un tumor cerebral, hay un quiste, hay una lesión, un infarto cerebral, un aneurisma. ujú, El mapeo no puede visualizar eso, la resonancia sí. Ahora, en el mapeo cerebral pueden aparecer patrones específicos que indican que físicamente podría estar ocurriendo algo. Es decir, que el mapeo cerebral nos puede ayudar a sospechar si hay un tumor, si hay un quiste, si hay una lesión, si hay una isquemia, etcétera, etcétera. Cuando yo veo en el patrón del electroencefalograma actividad que me hace sospechar algo estructural, el siguiente paso después del mapeo es que la persona se hace una resonancia magnética. Hay casos, por ejemplo, de trauma craneoencefálico que me llegaban mucho y personas que llegan con pobre manejo de la ira o mucha depresión. Son dos características muy comunes después de traumatismo craneoencefálico. Y me ujú, decían, y yo les hacía el mapeo y les explicaba todo, y me decían, pero ¿cómo puede ser si a mí me hicieron una resonancia y la resonancia salió normal? Entonces yo les mm, digo, es una buena noticia. Quiere decir que el cerebro estructuralmente, físicamente, sano bien. Y eso es muy bueno. Quiere decir que no hay riesgo de un derrame, no hay riesgo de un tumor, no hay riesgo de daño a futuro. Ahora, lo que no quedó bien fue la función. ujú, Es como si te fracturas el brazo. El hueso puede sanar, pero sin una buena fisioterapia, el brazo puede generar obstaculizado una buena función o una pierna, ¿cierto? Entonces, el hueso puede sanar, pero la musculatura de pronto no sana de la manera igual. Entonces, la musculatura es el mapeo cerebral, la resonancia mira el hueso. Entonces, ¿qué pasa? Que hay secuelas funcionales y el mapeo ayuda a visualizar función. Entonces, el mapeo es la primera línea
de visualización, ¿cierto? Y si sospechamos algo, lo confirmamos con un TAC cerebral o una resonancia magnética. Y el mapeo ayuda en ese caso porque la gente se hace una resonancia y dice, pero yo no tengo nada, yo estoy bien estructuralmente, lo cual es una bendición, de gracias, tiene suerte. Funcionalmente, ese no es el caso. Ok, y con el TAC, ¿cuál sería la diferencia con el TAC? El TAC ayuda a ver elementos un poco más profundos y específicos como cardiovasculares, neurovasculares, que la resonancia no. Todo depende siempre del caso específico, ¿no? El TAC es un poquito más profundo en que si sospechan un aneurisma, sospechan una vena obstruida, el TAC da un poco más de información que la resonancia. La resonancia ayuda a mirar el nivel de densidad del cerebro, si es un cerebro que tiene una densidad buena o si se está encogiendo, si tiene algún tipo de alteración en la materia gris o en la materia blanca, y todo eso tiene que ver con salud cerebral. El TAC hace un poco eso también, pero va un poquito más profundo en otros aspectos. Y esas son evaluaciones que se utilizan para evaluar estructura. Básicamente es para ver el cerebro está intacto, está bien, o hay algo en el cerebro que necesitamos intervenir. Tumores, lesiones, ese tipo de elementos. El mapeo no los determina, ayuda a determinar si posiblemente están ocurriendo, pero ayuda a corregir, primero a evaluar funcionamiento y a direccionar la corrección de ese funcionamiento, la optimización de ese funcionamiento. Así es. Fíjense entonces cuántas posibilidades existen y bueno, de la que les estamos hablando hoy es de una, que es el electroencefalograma con mapeo. Y yo diría que es un buen punto de partida entender más el porqué de algunas de nuestras reacciones, de nuestras conductas, de nuestra manera de sentir. Ya casi para terminar, Santiago, nos platicabas algo la semana pasada muy interesante que es ahorita las secuelas neurológicas del COVID. Entonces, ¿esto se puede ver en un mapeo, por ejemplo? Así es. Curiosamente, anoche estaba viendo un electroencefalograma de COVID de una persona que es muy cercana a mí. Estábamos viendo los electros pre-COVID y los electros post-COVID y se nota la diferencia. Y esta es una persona que estuvo bastante enferma, la afectó bastante. Desafortunadamente, un miembro de su familia falleció por COVID. Esta persona ya se encuentra más recuperada, pero sí, a medida que yo le iba explicando lo que estaba viendo en el electro, me iba diciendo, sí, me pasa esto, y principalmente dificultades con la memoria, muchísima fatiga, a pesar de dormir en la noche, muchísima fatiga en el día, dificultades para recordar cosas. Cognitivamente, la mayoría de pacientes COVID que sobreviven y tienen afectación neurológica presentan mucha fatiga cognitiva, mucha fatiga mental. Y hacer una multiplicación, utilizar el celular, cosas tan sencillas que nosotros pasamos por desapercibidas en el día a día se vuelven un esfuerzo muy grande. Principalmente, voy a utilizar aquí mi modelo de cerebro. Estas son las regiones temporales, esta sería la región posterior, aquí estaría el cerebelo, y aquí tenemos las regiones temporales posteriores que corresponden a lo que está atrás de la oreja. Normalmente se rastrea más isquemia aquí. El virus, cuando tú tienes una manguera y la tienes así, el agua fluye libremente, pero lo que el virus hace al acoplarse a los receptores de la proteína es que hacen un doblaje de la manguera. Esto es cuando tú doblas una manguera y el agua deja de fluir, eso es lo que es el virus. El virus es un doblaje de la arteria y genera un proceso isquémico. Entonces, lo puedes ver en el antes y en el después. Y he tenido la oportunidad de ver varios mapeos de COVID de personas que se hicieron el mapeo antes de COVID, se contagiaron de COVID y podemos ver los cambios en su funcionamiento. Ahora lo que estamos viendo es estas personas están tratándose con neurofeedback y otras opciones, entonces ellos van a empezar a enviar los mapeos para después ver posterior a la intervención qué tanta recuperación pudieron lograr. Pero perdóname. Sí, la mayoría recuperan muy bien. Obviamente hay muchas cosas que no sabemos del virus. Es muy extraño.
conozco amigos en Colombia que les ha dado que eran considerados altísimo riesgo y algunos han tenido síntomas muy leves, otros han estado asintomáticos. Conozco personas que no son tan de alto riesgo y han estado en la unidad de cuidados intensivos, muy enfermos. Entonces es muy extraño. Pero lo que muestra es que el virus existe y el virus puede atacar el cerebro y puede generar secuelas bastante severas para estas personas, que son personas que en otro momento eran muy saludables, no tenían ninguna complicación neurovascular ni cognitiva que se conociera. Pero el mapeo permite rastrear los cambios. Y una resonancia podría ver el alcance de la afectación estructural que le ha hecho el virus estructuralmente al cerebro. Si ha dañado la densidad, sobre todo porque la densidad del cerebro es un buen medidor de salud cerebral. El tamaño del cerebro es un buen medidor de salud cerebral. Entonces, el mapeo nos permite ver funcionamiento y si hacemos una resonancia magnética probablemente podemos ver una reducción en la densidad, que significa el cerebro ha perdido tamaño y eso me afecta. Me afecta la concentración, me afecta el sueño, me afecta los estados de ánimo. Sí, nadie entiende nada con este tema del virus. Yo lo digo repetidamente, o sea, no tiene una lógica, no tiene un patrón. Y bueno, en estas circunstancias, pues yo creo que lo mejor, un amigo doctor me dice, doctora, evite exponerse, evite contagiarse. Entonces, creo que es la mejor cosa que podemos hacer. Y bueno, pues ya para terminar, porque ya le tomamos más tiempo a Santiago y en Singapur ya es de día y tiene cosas que hacer, pero bueno, yo quiero agradecerles a las personas que nos acompañaron el día de hoy, a Sandra, a Cintia, a Víctor Vega, te mando saludos, a Pedro Montiel, a Marisol Galán, a Mónica Romero, a Oti Menchaca. Quiero darle las gracias y quiero algunos de ellos son profesionales de la salud. Yo quiero invitarlos, estamos organizando, bueno, hemos organizado más bien un curso que va a dar Santiago en el mes de marzo. Entonces, si ustedes están interesados en este curso de introducción a la electroencefalografía, bueno, es un curso de primer nivel con alguien, ya dije, super pro. Les mandamos la información del curso y para las personas que no son profesionales de la salud, pero que ojalá les hayamos podido transmitir la importancia de este tipo de cuestiones, por favor que le pidan a su profesional de la salud, a su médico, a su psicólogo, que asistan al curso. O sea, díganles, va a haber un curso que escuché que va a ser muy bueno, que te va a dar herramientas también para poderme tratar mejor a mí. Esto es algo que vuelvo a insistir, como lo hice la semana pasada. Bueno, ya hablamos de los derechos de los pacientes. Y yo creo que también el paciente está en la posibilidad de, bueno, así como dije hace rato, de preguntarle a su profesional con qué preparación cuenta, también pedirle que se actualice, ¿no? Porque pues actualmente decimos el paradigma de la depresión, del TDA, de la salud mental en general está cambiando. Entonces, pues no podemos seguir tratando a la gente, a las personas de la misma manera. O sea, tenemos que ver qué otras opciones hay, estar al día con procedimientos, con tecnología, o sea, con todo lo que pueda beneficiar a nuestros pacientes. Entonces, bueno, si ustedes son pacientes o si son personas interesadas en ser mejor tratados, pues ayúdenos a pasar la voz, a compartir esto con sus profesionales. Y bueno, si son profesionales y quieren seguirse preparando, porque yo no sé si a ti te pasó, Santiago, pero de veras que uno sale de la universidad no sabiendo nada, ¿no? O sea, digo, perdón que lo diga así, pero, o sea, con una base de conocimientos, pero después de eso, o sea, tienes que seguirte preparando, tienes que tomar muchísimos cursos, bueno, más en este campo en el que tú y yo estamos, o sea, la actualización tiene que ser permanente. Así es, porque el cerebro es un órgano que está siempre un paso, 2 pasos adelante de nosotros. Entonces, cuando hemos aprendido 5 cosas del cerebro, acerca del cerebro, el cerebro aparece con 7 elementos nuevos. Pero lo interesante, porque el trabajo nunca se hace aburrido,
Entonces siempre estamos en la búsqueda constante del aprendizaje y además que estamos en un campo donde los avances tecnológicos son fascinantes. Los juguetes a los que podemos tener acceso para ayudarle a la población son fascinantes, son fascinantes. Es un trabajo que nunca aburre y por el contrario nos mantiene bastante entusiasmados. Ese es mi caso. Entonces, para mí viajar a las conferencias y encontrarme con colegas y amigos y hacer los cursos me parece fascinante porque siempre estoy aprendiendo algo nuevo y estoy aprendiendo algo nuevo que es en pos de, pues de poder compartirlo con otros profesionales de la salud y también pues con el público en general, quienes últimamente se benefician de lo que hacemos nosotros. Rapidísimo. Justamente, yo le preguntaba a Santiago, ¿no? En casos de traumatismo cráneoencefálico, ¿qué opciones hay? Y bueno, él me contaba de un dispositivo que está buenísimo, ¿no? Que es fotobiostimulación, pero además es a través de la nariz. O sea, de verdad que estamos en una era en donde si no aprovechamos este tipo de cosas y lo que hace el dispositivo, según entiendo, es mandarle luz al cerebro. O sea, imagínense de lo que estamos hablando para que las neuronas se reconecten. Y bueno, ayer en nuestra sesión me platicaba también de la hemoencefalografía. Bueno, o sea, hay tantas cosas. Yo por mi parte, bueno, pues también estoy trabajando con TDCS, ¿no? Para tratar la depresión, que bueno, como saben, pues es un tema que ahorita por la pandemia y ya desde hace tiempo la OMS pues había declarado que la depresión se convertiría en la primera causa de discapacidad. Eso lo predijo hace unos años y bueno, pues ya es nuestra realidad. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Santiago, por compartir nuevamente esta información. Yo espero que les haya sido de mucha utilidad. Y bueno, vamos a seguir haciendo lives, Santiago, ¿qué te parece? Así es. Muchas gracias a ti por la invitación. A las personas que se conectaron, todos hicieron preguntas muy interesantes. La invitación a que nos escriban, se conecten con otros si tienen más preguntas. Y claro, encantado yo de hacer más lives porque son temas que me apasionan mucho para compartir. Gracias nuevamente. Pues buenos días, Singapur. Buenos días aquí, buenas noches para ustedes. Que tengan todos una buena noche y que descansen. Bye. Chao, chao.